Bueno, es una enfermedad sin cura. No tengo sistema inmunológico. Dijeron desde pequeño que era difícil para mí tener una vida normal, que iba a ser un niño burbuja. No puedes promover un deporte que sabes las consecuencias son irreparables. En el boxeo tenemos contusiones cerebrales. Llamo hoy un alumno. ¿Te parece si me hago profesional? Le digo, si me estás preguntando a mí, no estoy de acuerdo. Tengo una meditación rara. Visualizo mi funeral. Visualizo mi familia llora y que todo esto, y vi que estoy entrando bajo tierra. Como que luego estoy vivo. Entonces, como eso hago. Es Es como un raro. reseteo. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Hoy tenemos un invitado especial, Diego, mejor que él, que conoce todo de sí, que se pueda presentar y nos pueda comentar por qué está aquí. Gracias por tenerme aquí. Soy creador de contenido, especialmente soy más conocido por haber creado Human Chess, historia de vida, una enfermedad de nacimiento, cómo ha sido la resiliencia y de ir superándolo y que eso ha motivado a otra gente obviamente a hacer lo mismo y utilizo Human Chess o el boxeo como un vehículo para transmitir ese mensaje. Eso es Sí, básicamente. genial. Y justamente eso, la idea de este espacio de Charlas con Juanpa es hablar de la parte mental, emocional, que está alrededor de los deportes, pero que menos se comunica o trabaja. Vamos a hablar de ello. Volvamos en el tiempo. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo era Diego de niño. De niño era súper hiperactivo, bastante inquieto, no era muy bueno siguiendo reglas, no a la autoridad, y hasta ahora, entonces siempre he hecho las cosas a mi manera, pero yo creo que también por eso llegué a hacer mi propio boxeo, porque tenía desde chiquito era difícil para mí seguir reglas en general, y creo que ahora he tenido siempre esta rebeldía, y si es que siento que algo no está bien, trato de mejorarlo o ir por otro lado en ese sentido, ahora, obviamente manteniendo siempre una filosofía y buenos valores, ¿no? Obviamente El con buenos respeto valores, y sí, demás. mantener el respeto, sí. Y tú de niño te veías ahora dedicado a esta forma de trabajar el boxeo No, o para nada, relacionado no, con... no, no. Soñaba en tener algo que sea un arte marcial, un maestro, todas estas cosas, pero jamás hubiera pensado en algo como YouTube, porque tampoco había mucho. O sea, empezó en 2007 y ya no era tan niño, cuarto, quinto curso. YouTube como tal nació mucho después, todo lo que es redes y contenido, pero mi pasión y lo que sí me encanta hacer es enseñar. Tú tuviste una enfermedad de nacimiento. Cuéntanos cómo fue. Bueno, es una enfermedad sin cura, no tengo sistema inmunológico, las B no produzco, que son las indicadas para pelear con infecciones. Me dijeron desde pequeño que era difícil para mí tener una vida normal, que iba a ser un niño burbuja, que cualquier cosa que suceda iba a ser difícil para mí, incluso ir al colegio, o sea, incluso tener una vida normal como tal. Peor, hablar de hacer boxeo. A los 9 años empecé a boxear porque veía televisión y veía que eran como gladiadores, guerreros, y dije, yo quiero ser como ellos. Siempre han dicho que soy flaquito, que dedicado a salud. Los doctores como tal era como que ese recelo. El Mis resto papás no más bien tanto. fueron súper empujarme, a hacer cosas y tratarme como fuera normal. Empecé justo a ver eso, como te digo, con los boxeadores y verles como gladiadores. Quería demostrar que no era vulnerable, que era fuerte. Y empecé con el boxeo a entrenar. Chévere. ¿Y cómo fue esta conexión? ¿Cómo llegaste al boxeo? Además de ver la tele, ¿cómo llegaste a La entrenar? tele, porque mi abuelo, o sea, iba a visitar a mi bisabuelo, sí, él le encantaba, pero Oscar entonces llegaba y está en Oscar de la Hoya, al final ya le había Manny Pacquiao, y entonces le encantaba que ese chiquito se mueve, y decía, yo quiero ser como ellos. Y después mi abuelo en el comercio vieron que estaba la Cobra Buitrón dando clases en la Cruz del Papa, y le llamaron a él a ver si me puede dar clases. Y empezó a darme clases a los 9 años, nunca me gustó mucho, el sparring es cuando haces combate, te pegas contra personas, nunca me gustó hasta los 12 años, y de ahí empecé un poco más ya a entrar. O sea, fueron 3 años en los cuales me dediqué solo como a la técnica y me encantaba esa parte del boxeo y creo que por eso llegué a crear esto de Human Chess, porque creé lo que a mí me gusta y modifiqué completamente a lo que a mí me gusta y que lo que yo quisiera que se transforme en boxeo. Claro, entiendo que el boxeo es estratégico, no es solamente pegarse como mucha gente lo ve. Exacto. Mucha gente piensa que son dos personas sin camiseta, no hay nada atrás de eso. Ujú. Incluso ahora en chess boxing hacen un round de ajedrez y luego hacen un round de box, pero algo que a mí no me gusta es que muestran el ajedrez como la parte intelectual y el boxeo como la parte bestia salvaje y como que no se piensa. En lo que hago yo, lo que yo conecté es conectar justo las dos. O sea, mientras hace el boxeo se vuelve un juego de ajedrez. Es la diferencia. El boxeo tradicional sí es un limitante porque hay demasiado riesgo. Pues obviamente probar alguna técnica, alguna estrategia específica, algún juego específico, no vas a poder porque hay demasiado riesgo al golpe fuerte.
mi metodología o la manera en la que enseño que te permite. Entonces ese estado de flujo no es demasiado suave, pero tampoco es demasiado fuerte que te van a sacar la cabeza. Entonces un estado de flujo donde puedes fluir, donde puedes jugar, tratar cosas nuevas. Y es lo que trato de enseñar. El yoga bonito del boxeo. Claro, y es basado en el respeto. Cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, empecé a hacer artes marciales. La referencia de las artes marciales es lo que tú mencionas del box, es de estarse pegando, de no tener control, muchas veces por el MMA se ha visto así. Ujú. Pero yo entrenaba un arte marcial filosófica que se llama Neikundo, y la traducción es del arte del poder interno. Y la idea era control completo. Cuando hacías combate con el adversario, la idea era que no le ves como un contrincante que le tienes que matar, sino que gracias a él o Es ella mejorando. Ujú. te permite mejorar. Tienes que tratarle con respeto. Cuando hacíamos combate, había contacto, pero con control. No peleábamos con protecciones, no podías pegarle. Una de las cosas que me llamó la atención fue la primera vez que participé en un torneo. Para participar debías romper 1 pulgada de madera con la mano. Entonces, cuando hablaba con mi sensei, le decía, ¿cuál es la lógica de esto? Me decía, como al ser el combate, tú te controlas y no le estás haciendo daño a otra persona, sino solamente le topas, se puede Sí, decir, punto. para marcar. La idea es que no quede duda que si lo hicieras con intención, le puede Podría romper ser. unas costillas, porque romper es grande, es grueso. Claro. Entonces, así no quedaba duda de practicar. Demuestras la fuerza con la tabla, la técnica y la estrategia y todo el resto con la... Con eso te comparto porque me hiciste mucho acuerdo a eso. Sí, el Human Chess pasó por esa etapa. Hace 1 año y medio estuve transformando el Human Chess en un arte marcial. Y ese fue un choque en la comunidad del boxeo, pues no es un arte marcial. También un choque porque en redes sociales se vende lo que es de moda, cool. Mm. Y el arte marcial era un choque porque no es. Entonces el arte marcial, no, el estar puesto el traje, todas estas cosas ya no es la moda que los niños quieren. Ahora está de moda el rock y el MMA. Yo hice un traje de Human Chess y marqué diferentes cinturones. Siento que no el tema de cinturones claro como arte marcial, pero sí es importante separar por niveles, porque yo siempre digo, doy un seminario y ¿qué hago? ¿Qué les enseño si no sé qué nivel son ninguno? ¿O qué saco yo si tú entrenas 3 4 años de boxeo, pero capaz no sé el golpe básico, el jab? Entonces tengo que separar por niveles para tener un seminario adecuado, una clase adecuada o saber con quién puedo ponerles. Es un arte marcial que antes se maneja así en jiu-jitsu brasileño, en judo, y eso quise adoptar. En fin, para no alargar el cuento, básicamente tuve que regresar eliminé el traje. No lo llamo como arte marcial, a pesar de que los valores y filosofía que cada vez que leo son totalmente de ellos. No lo llamo arte marcial porque mucha gente siento que es como ponerte creador de arte marcial y maestro, y había mucho ego en ese sentido. Entonces dije, no pongamos esa etiqueta que ya tiene mucho bagaje. Ujú. Entonces mantengámoslo como es el deporte. Es una rama del boxeo. Así como tienes en ciclismo el bicicross, ruta, downhill, y tienes el boxeo amateur, profesional, y tienes el human chess también, algo nuevo completamente. Claro, pero Parte del boxeo. eso también te permite, al ser algo nuevo, ir integrando varias cosas también. Como mencionas, por ejemplo, el código Bushido es espectacular para lo que Exacto. debes estar haciendo. O sea, Exacto. El código de guerrero, exacto. ajá, es genial porque te enseña claramente, te da valores, lineamientos, aplica a cualquier ámbito. Para mí es una herramienta de mejora personal. O sea, a la larga no es solo las medallas y trofeos que puedes hacer, Ujú. es lo bien que te hace entrenar el boxeo, cómo te transforma, no cuánta gente noqueaste o cuántas medallas vas a hacer, sino qué tan bien te transforma, qué tan buen ser humano, qué tan buen padre, qué tan buen hijo. Y esa es la idea. El Human Chess te obliga a controlar el golpe, te obliga a pensar estratégico para que también eso te lo traslades a la vida real, pues, a la vida diaria. Esa es la meta final. Sí, justamente es muy parecido a lo que comentaba con Taekwondo. La idea era traer todo lo que haces en el Tatami. entrenamiento Sí. a tu vida. Tienes que pelear contra tus defectos y tus defectos a veces pelean mejor que uno. Entonces Claro. tienes que saber cómo ir trabajándote interiormente para eso, por Conocerte más, ejemplo. conocerte. Ajá. Igual, gran parte del cambiar el human, a hacer lo que es de ese estilo, es desde una perspectiva, ya no el tema filosófico, sino el tema técnico. Para mí me encanta ver la técnica. Hay tanta técnica en el boxeo que no se ve en las grandes ligas por el riesgo del golpe fuerte. Entonces, por ese riesgo no hacen muchos movimientos ni se ven. A diferencia de que cuando bajas un poquito la intensidad del golpe, se empieza a ver una fluidez, un juego de piernas increíble, ángulos, unas técnicas que no se logra ver porque el riesgo existe. Cuando ves a la gente jugando en ese street soccer, empiezan a hacer un montón de trucos, es el fútbol que me encanta. Cuando yo iba al básquet me encantaba ver el and one, los que hacían street, de Ujú. calle. Hacían trucos, metían la bola en la camiseta, la golpeaban por atrás. Me gusta ese estilo de juego. Y eso es lo que trato de hacer con el Human Chess, que puedan fluir, expresar, y ahí viene la parte artística. Es una expresión, lo que me encanta realmente el Human Chess como tal. Y la otra parte por cual quise transformar como de esta manera
Es para mí el deporte tiene que ir conectado a la salud. Eso es, con el tema de salud, tiene que estar conectado. Entonces tú no puedes promover un deporte que sabes las consecuencias son irreparables. En el boxeo tenemos contusiones cerebrales, 70-80% de probabilidades por pelea. Por eso yo no promuevo. Me llamó hoy un alumno. ¿Te parece si me hago profesional? Le digo, si me estás preguntando a mí, no estoy de acuerdo. Sí o sí, y tampoco quiero enseñarte para que tú dejes mal a alguien. No es la idea. Si solo se golpean igual y luego se mandan una Buprex y se ponen hielito y todo bien. Estaría compitiendo, quiero cambiar, ya sabemos que hay un riesgo. Es absurdo para mí seguir promoviendo algo que sabemos que, por ejemplo, yo, mi hijo, tengo 2 hijos, boxeo. Entonces voy a decirles Human Chess, perfecto, que boxeen bien, que peleen bien, sean estratégicos, que jueguen, que dominen su cuerpo, pero no, que se rompan las neuronas. Es irreparable, es irreparable. Por eso parte que Claro, estoy diciendo es otra visión completamente. Y creo que es la que cada vez se va tendiendo más a un buscar algo choque, más la verdad. integral. Sí, creo que generaciones Z y Alfa, si me comprenden fácil, les doy clases de inmediato, no tiene ningún problema, pero cuando son por generaciones más millennial o más arriba, generación baby boomers, les veo más Claro. complicado. Tienen esa cuestión de que el hombre tiene que ser cierta manera, tiene que ser fuerte, que las guerras, muchas cosas se han ganado con violencia. Pues, No, no sin violencia, sacar esa cualidad tóxica culturalmente, de que tiene que actuar de cierta manera. El boxeo no tiene por qué ser así, tiene que ser un momento que la gente disfrute. Está bien que se golpeen un poco, todo bien, pero no de sacarle la cabeza. Si no habría consecuencias, capaz no tendría problema, pero sabemos que hay consecuencias, por lo tanto, me parece absurdo seguir promoviendo eso. porque tú estás apoyando que eso se dé. Exacto, Es la intención. Igual, hablando de libros, el arte de la guerra de Sun Tzu, eso se aplica para todo en la para vida. todo. O sea, ya no solamente es para un combate, para un boxeo, para artes marciales. Me acuerdo que yo estudié administración de empresas y uno de los libros que te mandaban a leer era Sun Tzu porque se aplicaba al A negocio. todo, La parte estratégica se aplica a toda la vida. sí. Y en este tema voy a cambiar un poco, girando un poquito la conversación, de preguntarte, dentro de este proceso desde niño, vienes viviendo un tema que no tiene cura, pero no sé si solo a nivel de salud o algo más. ¿Dónde fue que Diego llegó como que topar más fondo, donde te descolocó todo en tu vida hasta ahora? El momento más duro, Duro a ti. difícil pregunta, pero sé, relacionado con la enfermedad o en No general. en tu vida. Yo creo que lo más duro ha sido ser padre. Ya empieza a pensar mucho más a futuro, entran muchos más miedos. Antes de ser papá no tenía miedo, estoy en el auto rápido, no tengo miedo. No es, si me quiero pelear, me peleo. Si quiero hacer esto, hago. Si quiero un negocio, incluso me arriesgo. Pero cuando tienes hijos, ahí entran miedos, mucho más miedos. No, con el tema de salud, la verdad, lo he manejado, ni siquiera, si no lo había hablado hoy, ni siquiera lo tendría en mi cabeza. Para mí no existe. Te pegó No, de tal manera que digas, chuta, no, me he estaba. tenido enfermedades caídas, así como hace unos 2 años tuve COVID, un COVID fuerte. Y estuvo fuerte, como 13 14 días casi no salgo ahí. Pero tampoco fue algo que me marcó, de hecho eso fue una de las mejores experiencias, sinceramente, para mí, porque fue como un retiro espiritual, fue de hecho un momento que entré con conflictos internos, salí agradecido de todo, entonces fue algo bueno, algo bueno. ¿Y cómo lo trabajaste mentalmente? Porque se trabaja mucho más la mente. Sí, medito todos los días, Ujú. súper importante manejar el estrés, entonces si yo me estreso me enfermo. Y eso siempre he sabido desde niño, desde la adolescencia. Si algo me afectaba, un compañero me molestaba o alguna cosa, anímicamente yo estaba mal, inmediatamente era una gripe, inmediatamente me sentía mal. Era como que me enfermaba. Entonces para mí empecé a buscar un poco nutrición, obviamente, nutrirme mejor y la parte mental. Entonces empecé a en el colegio además del deporte, diría que hace 10 15 años. Medito en las mañanas, en las noches, utilizo un cuaderno donde escribo todo lo que piense, lea, escriba lo que haga en el día. Lo llevas en la noche o en el transcurso del día lo vas llevando. Antes hacía en la mañana, hacía un poco en la media, o sea, hacía bastantes veces. Ahora, como ya estoy cansado de con los niños, tengo un timer 10 minutos. Me pongo un timer 10 minutos en la noche y me obligo 10 minutos a que fluya. Y como digo, a veces no sabes lo que piensas hasta que lees lo que escribes, porque ahí pones cosas entras como al subconsciente, entras como a cosas que no tienes ni idea que tú pensabas hasta que escribes. Por eso siempre recomiendo a la gente que me escriban, me escriben. Y bueno, en el hospital también escribí mucho. Medité, aproveché que no tenía a mis hijos ahí en el momento, tenía espacio, tenía tiempo. Y cuando estás súper enfermo o tenía fiebre súper alta, te alteran tu estado de conciencia. Entras a meditaciones súper profundas gracias a la fiebre. Y después me puse a leer algunos libros, escuché que alguna gente, Red Hot Chili Peppers o gente así como han sacado sus mejores álbumes cuando han estado súper enfermos o como que han estado en un momento súper con su cuerpo, bueno, cuando está en un momento deprimido en ese sentido, como que sale algo, como que tu estado de conciencia cambia un poco. Yo sentí que en el hospital la conciencia Se como que elevó. se elevó un poco. No quise Claro. repetirla otra vez, Claro, no es la pero intención. la intención, pero fue increíble.
Claro, pero si estás viviendo, lo estás aprovechando, no estás botándote a morir. Además, hay un tema importante. Por ejemplo, Buda dice que el dolor es vehículo de conciencia. Es verdad, ahorita Esto lo sí, viviste. Había un tema de dolor y eso te permitió elevar tu conciencia, porque tomaste la decisión de hacerlo. claro. Nadie te podía obligar a hacerlo de otra manera. Me llamó mucho la atención el tema del cuaderno. Cuéntame un poquito más, ¿por qué empezaste a escribir en el cuaderno? Porque a la gente nos puede servir. A ver, el cuaderno escribo todo a mano. Siento que la conexión, como que mi iPad Pro, ese es mi iPad. Y ahora, especialmente con tanta inteligencia artificial, siento que es clave volver al cuaderno de lápiz. ¿Qué escribo ahí? Me hago entrevistas, me hago autoentrevistas en las cuales me pregunto a dónde quiero llegar, cuáles son mis metas para mis próximos 6 meses. Entonces escribo, ¿y cuál es tu plan? Entonces a veces no, porque a veces no sé, entonces, ni yo sé qué respuesta voy a dar. Entonces escribo ahí las respuestas y luego es lindo leer después de un año. Escribo diario también, escribo por ejemplo el día, simplemente si estoy cansado la noche 10 minutos, escribo qué me frustra, me hago la pregunta, a buscar que escribir un poquito qué me frustra, y, con preguntas más de cosas que incluso hablando que en un café con un amigo no voy a sacarlas, pero tienes que sacarlas, Ujú. porque están adentro. Es mi pregunta de qué me está impidiendo lograr A, B resultado o conseguir tal meta. Y escribes y te quedas loco con lo que sale. Y a veces me hago como contratos conmigo mismo, entonces como que me comprometo, a despertar más temprano, entrenar más, comer mejor, y al final firmo. Y es como un contrato conmigo mismo. Hago juegos mentales todo con el cuaderno es increíble. Ahora online, siempre la La clase. estructura de la clase la hago siempre a Ujú. mano. Digamos que el 90% es sí, he notado que en la computadora escribo mucho más rápido, en el celular también, pero cuando hago el cuaderno queda mucho mejor, como que te obliga como es más lento, te obliga a pensar más lo que escribes. Entonces es lo que me gusta de escribir a mano. Genial. Hablaste ahorita del contrato. Estuve hace poco uno de los podcasts con Cristina Orbe y ella mencionaba que también se hacía contratos. Ella ha competido en Panamericanos en karate. Sí, súper genial. Entonces, también hizo match y ustedes no se conocen, pero es chévere porque son hacks que a la gente puede servir para su vida y que lo Totalmente. puedan seguir incorporando. Por eso y esa es un poco la idea de este espacio, que la gente pueda ir cogiendo hacks de los invitados para que lo puedan incorporando en su vida. Además de este tema que comentas, que meditas todos los días, que escribes en el cuaderno, ¿algún otro hack que nos podrías compartir? Tengo un montón de cositas chiquitas que hago. Por ejemplo, sabemos que leer es bueno, es mejor que estar en YouTube y el TikTok, el mismo Instagram, los Reels, porque la lectura obviamente te obliga a estar Ujú. presente, visualizar, imaginar, utilizar tu propio intelecto, digamos. No yo no digo que tiene que leer algo intelectual, pero leer es bueno. Entonces, un hábito para mí que fue difícil cambiar, lo hice como a 5 o 6. A ver, hacks que podría recomendar son hábitos, todos son cuestión de hábitos. He tratado de ir mejorando con cositas chiquitas en el día. Me pregunto, ¿qué hábitos puedo mejorar en mi día? Me da cuenta que llevaba el celular al baño. Scrolling a veces 2 veces, los hombres estamos en el celular 15, 20 minutos y 2 veces en el día. Exponencial si ves a la semana el tiempo que tienes. Y peor al año, peor a los años, ¿me entiendes? Entonces ahí Claro. empecé a cambiar el celular por un libro. Entonces siempre tengo un libro, simple hecho de estar presente. Un mundo con demasiado estímulo y tenemos que buscar la manera de tener presencia, no meditación específicamente, pero por último, obligarte a que si estás comiendo con el celular, estar consciente de que estás haciendo con el celular, dejarlo de lado, sentir la comida, sentir los sabores, salir a caminar. Esperaban el avión, se aburrían. Ahora no hay tiempo a aburrirse, creado ansiedades, depresiones, porque están las neuronas todo el tiempo, estás sobreestimulado. Entonces necesitamos sí o sí bajar o encontrar maneras. Por eso digo, ahora no es cuestión de que quieres trabajar tu mente. No Ujú. es que si quieres, tienes que trabajar. Hay tanto estímulo celular, todo el tiempo está aquí, todo el tiempo en los letreros, las publicidades, la televisión, el Netflix. No es cuestión de si quieres, tienes. Antes lo tenían porque era inconsciente, o sea, esperaba del bus del colegio. Yo que es como No te aburría, teníamos esto. te aburría, uno leer el periódico, se iban al baño del periódico. Todos tenían esas pausas inconscientes que ahora tenemos que implementarlas, que yo tengo que buscar dónde hago esas pausas en mi día para poner presencia y que me ayuden, porque siento que estoy más ansioso. ¿Qué está pasando? Me doy cuenta, claro, he estado más de tiempo en el celular. Dejé de hacer el hábito de llevarme el libro al baño. Empecé a cucar. En mi caso, soy un poco obsesivo, pero ya he ido flexibilizando eso. Claro, difiere un poquito en el sentido de cambiar hábitos. ¿En qué aspecto? De lo que he estudiado en filosofía. Y una de las cosas que descubrí es que el hábito es no tener conciencia, es no estar presente, porque es algo automático. Ujú. Cuando genera un hábito, hay hábitos que inconscientemente los creaste, Claro, ya que hay muchísimos y ahora con el celular mucho más. bueno, Pero hay hábitos que tú los creas, como manejar. No sabías, después manejas y las chicas se
Pueden maquillan maquillar. mientras manejan. Sí hay hábitos que los puedes ir generando, pero siempre el hábito va a ser pérdida de conciencia. Es automático, no Claro. lo tienes que pensar para hacer. A eso me refería y a ese punto quería llegar en el sentido de que si lo hacemos automático, ya no es un hábito. Creo que tienes que hacerlo de manera consciente hasta que se vuelve inconsciente. Que es como Sí, igual que en arte marcial. claro, pero Ah. al momento en que es inconsciente, dejamos lo propio del ser humano, la conciencia. Cuando lo Entonces, haces, pero recuerda. ya cuando vives de manera inconsciente, Ajá. pierdes lo que es el ser humano, vivir Auto. consciente. Ajá. Sí, por eso te decía que Es como tal robot. vez, O sea, que yo, ajá, en mi caso, estaba robot. justamente, Eso justamente llegué. eso es, Justamente a crear hábitos positivos ya, que a la final estabas inconsciente. Estabas haciendo todo como por robot, sin emoción, sin sentir. sin darte, Eran hábitos positivos, pero también no siendo muy humano. claro. En ese sentido, y Y, eso no, desconectas. y hay también hábitos, lo que estamos hablando ahorita, que si solamente le pones la conciencia, cambia. Por ejemplo, Estar presente. para estar presente. Por ejemplo, lavarnos los dientes. Puta, ¿quién está concentrado en lavarse los dientes? Estás pensando en cualquier cosa, pero si te concentras en el proceso y vives ese presente, cambia tu estado de conciencia. En el tema de comer, Mm. no estar con el celular, comer, de Y sentir los sentirle. sabores. Nosotros tenemos una gastronomía fantástica. Sí, de Llegar acuerdo, a sí. que no sea automático. Pasó, se volvió automático y robótico. Y eso fue lo que justamente estoy tratando. Cualquier cosa, regresar a la respiración, sentir esa presencia nuevamente. Sí, una época era completamente robótico, o sea, sentía que estaba plano, completamente plano. Por más de que le consigas cualquier objetivo, igual ni siquiera estabas plano. Entonces, estoy de acuerdo, sí. Era como crear esos hábitos automatizados, pero no estar consciente. Entonces, ahora es hacer los hábitos positivos, pero conscientemente también. O sea, como Claro. que estar presente. Me comentaban de una maestra que había estado en Ecuador hace un tiempo. Alguien le había preguntado cómo medita, o sea, en qué posición, cuánto tiempo. Y ella le había dicho, yo medito todo el día. No hago una posición para meditar. Meditar es vivir el presente. Si tú vives el presente, estás meditando. Si vas a comer, come. Si vas a escribir, escribe. Si vas a practicar, enseñas. No estás con tu mente en otro lado. Ujú. Y cambia, como tú lo mencionas, dejas de estar plano. Exacto, en ese Claro. momento crece todo. Claro, Entonces, lograr ese nivel de atención es lo complicado. por eso toca meditar, Ajá. sentarse 20 minutitos diarios o si es posible, y es lo que te lleva a tratar de estar presente, respirar. A veces solo escuchar música, estar presente y disfrutar la música como tal, porque a veces uno le pone de acompañamiento, pero Claro, está por para ahí, no estar solo. para no estar solo, exacto, buscar presencia es difícil. El mundo actual, con tanto tema externo, nos quita de foco. Con escuchar música. Hace un tiempo estuve en un curso de musicalidad. Me gusta bailar, es mi hobby. Ya. Y, y era chévere porque este ecuatoriano que está viviendo en Alemania, cuando nos dio el curso acá de musicalidad, fue plenazo, decía lo que tú mencionas, siéntate, ponte unos audífonos para que te concentres en la música y concéntrate en la misma canción con un instrumento diferente cada vez. O sea, Por como ejemplo, tres instrumentos, solo solo el violín, instrumento. solo el... Sí, Ajá. sí. Como era salsa en musicalidad, decía, concéntrate solo el bongo, solo cómo suena el bongo. Y después baila solo con el bongo. Eso me voló Es la una cabeza porque meditación, es era una meditación, locazo. tal cual, sí, Ajá. es increíble. Claro, y a la salsa, cuando es una orquesta, hay una cantidad de instrumentos Claro que es súper difícil impresionantes. poner atención solo, Sí, pero es buenazo. te vas dando cuenta que hay instrumentos que nunca te diste cuenta que estaban Sí, ahí. claro. Entonces, Y trato de es escuchar hermoso. música sin lírica también. O sea, a veces la misma música de forma no te das ni cuenta que estás bravo o que ves por racismo y es porque reclamar de todo que se queja, te cambia. Escuchas, es la nutrición mental también, ¿no? Así es. Uno habla de la nutrición física, pero se olvida de cómo está tu mente, en sus emociones, qué nomás estás consumiendo. Trato de ver lo que consumo, escuchar con lírica, incluso que no estoy con electrónica, pues, nada de lírica para que no me desconcentre y me mantenga en el Es presente. impresionante, los mismos ritmos te van cambiando. Acelera. Sí, Acelera. es impresionante. Cuéntanos más a detalle, lo has ido soltando de a poco en la conversación, pero cuéntanos esto que creaste. El Esto Human que Chess. sí. A ver, bueno, yo empecé con mi gimnasio 2013, físico, estaba estudiando a distancia, terminé medicina deportiva en Estados Unidos y empecé a dar clases a niños que sufrían de bullying. Eso fue en el garaje de la casa de mis papás. Y algo que sabía yo es como, o sea, gente que se sentía vulnerable, sabía qué es lo que no quería que haya en mi gimnasio, o sea, sabía cómo hacerlo de una manera menos tóxico para que puedan ir ganando esa confianza, porque yo, o sea, no tuve bullying en el colegio como tal, pero digamos que la enfermedad fue un tema de bullying Claro, interno, o auto. sea, autobullying. Autobullying. Claro, y como Claro. que entonces era de cómo, sabía qué necesitaban ellos para no sentirse vulnerables. También era un boxeo en el que
con juegos. Claro que a veces llevan ganando confianza al comienzo, evolucionando. No fue algo que le dije, Fue descubriendo. se fue descubriendo y sigue Mm, evolucionando claro. y seguirá. Inputs de todo el mundo, de inputs de por acá cuando viajo, algún entrenador. Al comienzo, cuando empecé, era porque viene el boxeo, entonces para pegarse fuerte. Claro. De mi alumno, yo ya no tenía alumnos. Entonces, entonces como que no, hay que bajar la intensidad del sparring, hacerle más Claro. juego. Y empezaste a disfrutar más. Y tenía un Pedrito que era buenísimo y hacíamos sparring fuerte con él. Todos los días, ves la cabeza, ¿no? A mí también, a ti también, así ves la cabeza. Y así empezó, muchachos. Dijimos, hagamos así en las clases. Y empezamos a modificar las clases. Niño con una señora, la señora con el que pesa 200 libras, con el de 130, porque es marcando. Y en los brazos larguísimos, tiene una estrategia. Entonces hice torneos incluso, torneos de Human Chess en el cual se calificaba técnica, creatividad, estrategia, no vale golpes fuertes. Entonces ahí marcamos la técnica, la creatividad, estrategia de la gente y era súper chévere porque, claro, la gente que iba ya comprendían alumnos, entonces hablaban desde el punto artístico, como qué lindo ese paso, qué lindo ese golpe, qué lindo cómo pensó en eso, qué linda estrategia. No era tanto, pégale más, como suele pasar muchas veces en el boxeo tradicional. Así fue como Chess, luego cerré el gimnasio, me dediqué al tema de YouTube, a las redes sociales, seguir expandiendo un poco lo que es la filosofía del Human Chess, el tratar de cambiar el boxeo. Y ahora, bueno, ¿qué he implementado? Empecé a estudiar también otras artes marciales y meter técnicas de otras artes marciales al mismo Human Chess para hacerle más efectivo. Entonces hay muchas cosas de Human Chess que no vas a ver en el boxeo porque no son del boxeo. Veía el karate, un punto que nos aburrimos, ahora como ciertas cosas estudiaba el Claro. boxeo. ¿Por qué no vemos otra arte marcial? El Cali filipino, por ejemplo, con palos, tiene algunos juegos de piernas que es para que salgas en ángulo, porque en el Cali filipino tú no puedes aguantar un palazo para luego pegar salirse en ángulo. Claro. Aquí en el boxeo muchas veces aguanta, bloqueas y después sacas tu golpe. Empecé con el trabajo de los ángulos, entonces, y posicionamiento. Entonces dije, es como un ajedrez, siempre tienes que estar un paso por delante. Yo me muevo para acá y ya sé que vas a girar. Y Claro. cuando gires, yo voy para acá. Sí, Qué chévere. sí, tal cual, me muevo a un lado, me muevo acá. Entonces es un paso por delante. Entonces es súper, cuando tú veas Human Chess, vas a ver que es más móvil, más juego de piernas, más piernas, moviéndose. Todo el tiempo estás buscando posición. A diferencia del boxeo, que es más quieto y golpe, más quieto. Me parece genial lo que nos cuentas y te seguiremos viendo en redes en ese aspecto también. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando de ver o leer? ¿Un documental, una película o algún libro? Leer, creo yo que depende de quién aprender, pero leer, diría yo, el Miyamoto Musashi, el libro de los cinco anillos, me Ujú. pareció que es buenísimo, se puede aplicar a todo. Creo que ese es el mejor porque se aplica a cualquier, como el arte de guerra que Sun Tzu que dijiste, Ajá. también lo recomendaría. Documental como tal, ahorita no se me viene a la mente ninguno que pueda específicamente recomendarles, pero Ya. les dejo ese libro para que puedan. Yo te voy a entregar un celular. Puedes mandar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, traducido. Ahí sí usamos la tecnología. Ujú. ¿Qué mensaje les mandarías? Vive este día como si fuera el último, mañana no está prometido. Vamos a prepararnos para el segmento El agua fría de la verdad. Bienvenidos al segmento El agua fría de la verdad. Diego, ¿cómo funciona este tema? Tú vas a meter tus manos en este tazón con hielo Listo. en un ratito. Ok, Te voy haciendo varias preguntas. La idea es que llegues a las 20 preguntas. ok. Antes de estas 20 preguntas dices, ya no doy más, Exacto. lo paramos y Sí. no hay problema. La idea es esforzarse. ¿Por qué hacemos esto? Como te comentaba tras cámaras, es un poco sentir lo que yo hago de nadar en agua fría sin nada externo. Entonces, que tengas esa sensación. Empecemos en ¿Empiezo? 3, 2, 1, adentro. Mételes. ¿Qué tal se siente? Tiene dolorcito. Sí, se siente después. Ajá, ya, Sí. ya lo vas a sentir. El boxeo profesional es de explotación donde la técnica pierde contra el show y la violencia. Nombra a un boxeador cuya fuerza mental es un disfraz para una falta de técnica. ¿Puedes repetirme otra vez? Nombra a un boxeador profesional actual cuya fuerza mental es en realidad un disfraz para una falta de técnica. Ryan García. ¿Ya? ¿Qué lección de la medicina deportiva le has ocultado a un alumno sabiendo que la ignorancia le permite ser más valiente? Qué difícil escuchar la pregunta. ¿Qué lección de la medicina deportiva le has ocultado a un alumno sabiendo que la ignorancia le permite ser más valiente? Quizás el tema de la contusión cerebral. No, Ya. de ocultar, sí. ¿Alguna vez un doctor te dijo de seguir boxeando a pesar de tu era irresponsable? Sí, debería haber hecho otra cosa, sí. Si tuvieras que elegir entre ser el boxeador amateur más técnico del mundo o tener el canal de YouTube más grande en español, ¿cuál de los dos sacrificarías hoy?
El boxeador amateur. ¿Qué tal se sienten las manos? Ya vamos. Helados. Ya. Sí, llegamos a las 20. No sé. Se siente un poco más. No te podía decir antes. Sí, claro. ¿Cuál fue el mayor miedo que tuviste que superar en el ring y que no tenía nada que ver con la enfermedad, sino con tu propio ego? ¿Ya? Defraudar, avergonzar a la gente conmigo. ¿A qué edad dejaste de sentirte el niño burbuja que te dijeron que serías y qué golpe específico te dio esa liberación mental? Desde preocuparse de mis papás. Y Después de competir en amateur hasta los 20 años, hubo un momento en Canadá donde la presión del boxeo profesional te hizo sentir más débil que tu enfermedad. sí, explico por qué. ¿Mm? Tenía que probar, sí, probando y probando, y no iba a encontrar nunca la manera de probar la gente que no iba a llegar nunca a ningún lado. Era como estar en un hámster, en un ciclo ahí de vueltas. La pelea más dura fue decir que no quiero pelear, quiero dejar de pelear, no quiero hacerlo. Era también tener el coraje de decir a la gente no me gusta y estoy bien con eso. Voy a hacer a mi manera las cosas. Y desde ahí empezó mi camino. Tener el coraje De de... salirte, claro, eso Claro. fue más difícil que pelear a veces. Si el boxeo es controlar el impulso y la emoción, ¿cuál es la única emoción que no logras dominar en tu vida diaria? La única emoción, pensar. ¿Ya? ¿Qué es más difícil enfrentar? ¿La voz que te decía imposible boxear? ¿O la voz que dice que tu metodología nunca será adoptada Me repito, con gusto? ¿Qué es más difícil de entrenar? ¿La voz que te decía que era imposible boxear? ¿O la voz que dice que tu metodología nunca será adoptada masivamente? esa, la segunda. ¿Por qué? Porque me he vuelto más, entre comillas, realista. Cuando era niño era todo posible para mí. Podía soñar, imaginarme. Ahora es más realista, como que he tenido más caídas, entonces empieza a dudar un poco más. Claro, y con tus hijos también. Ya no es lo mismo. Vamos 10 preguntas. Ok, perfecto. Vamos 10 más. Mueva las manos. La idea es que... Duele, duele. Como agujitas. Agujitas Mi dolor. duele. Ujú. No pensé que iba a molestar tanto. El boxeo era tu forma de demostrar que podías valerte por ti mismo. Mm. ¿Qué acto de vulnerabilidad te sigue costando mostrar a tu círculo cercano? Ser débil, demostrar dolor o tristeza. ¿Cuál es el mayor error que has cometido al aplicar la metodología Human Cheese y que te costó una lesión innecesaria? Error, Sergio Manchés, Ujú. un error. Al aplicar la metodología. Dentro de la metodología, no como tal, sino en la expansión. No diría error porque no es un error, parte del camino, de la parte del arte marcial. Un año me dediqué siempre a alejar el boxeo y que sea solo arte marcial. Entonces, obviamente, eso alejó a mucha gente. A la final estaba separando a mucha gente y esa no era mi idea. Mi idea era que esto llegue a más gente, no tratar de armar una secta y hacer un arte marcial como tal. Mi idea era dar a más gente. Entonces, fue un tropiezo como el del Human Chess, pero un aprendizaje. ¿Qué tan difícil es para ti hacer sparring con alumnos más pesados y gestionar el miedo a una herida que derive en infección? No tengo Mm, miedo, la No verdad. hay problema. No. ¿Cuál fue el momento exacto en tu canal de YouTube donde sentiste que el éxito digital te estaba obligando a sacrificar la pureza de la técnica? ¿En qué sentido? Sí, o sea, tu canal de YouTube ha crecido mucho, Ujú. es un éxito. ¿Esto te obligó a sacrificar la pureza de la técnica? No, pero en algunos momentos sí estaba pensando más en videos, hacerlos más, alejarme, como dices, de la técnica como medio del arte y dedicar un poquito más hacia que llegue a más gente. Buscar el golpe noqueador para llegar a más gente. Sentía que me estaba perdiendo de mí. Es súper complicado porque el YouTube hace que no solo el consumidor el que sea adicto, sino también el que hace el contenido. Porque te da la placa de plata que la placa de oro. Entonces te pones ansiedad de que quieres más. Y si tienes un mal video, está número 10 10. Número 2, tienes que eliminar eso y realmente expresar lo que tú quieras, lo que te gusta a ti, que quisieras tú ver en el canal, sin importar cuántos views, pero eso sí me ha tomado hasta ahora. Todavía Hasta ahora, no sí. se llega. ¿Cuál fue el miedo o voz que te decía que no podías superar el bullying y te hacía sentir vulnerable y cómo lo recuerdas ahora? Una vez. ¿Cuál fue el miedo, o Ajá. en tu caso sería el autobullying, y te hacía sentir vulnerable y cómo lo recuerdas ahora? ¿Cuál fue esa voz? El doctor, las voces del doctor, esa doctora que me decía que es muy propenso, no tienes sistema inmune a desarrollar cáncer.
Entonces como que casi te decía, mira, tus chances de que algo pase son, de que te mueras son muy altos, de que una infección te venga. Lo bueno fue, por un lado también he tenido esa parte, la muerte como que dentro de mí ha sido algo que gestionar. Ahora lo hablo mucho, o sea, con mi hijo lo hablo mucho, como que es un tabú, que para mí no tiene ese tabú, por ejemplo, bueno, ahora ves todas las de Disney, siempre se muere el papá. Sí, es verdad. Sí, pero, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de los samuráis, Ajá, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ellos, cada día que se levantan, piensan que puede ser su último día. Y de su familia se despiden como que fuera el último. tengo una Brutal. meditación rara, que estoy loco por hacer esas meditaciones, pero una meditación que hago muy pocas veces las he hecho, pero la hago cuando estoy súper mal y siento como que no pésimo y como que estoy súper atrapado. Entonces visualizo, sí, visualizo mi funeral, pues visualizo mi familia llora y que todo esto, y vi que estoy entrando bajo tierra, que me estoy sintiendo como súper oscuro, como que estoy entrando y como que casi que empieza a comer las lombrices y como que te falta el aire y trato de hacerlo sin aire. Inhalar, exhalar, luego inhalo, mantengo el aire mientras visualizo. Más puedo aguantar sin oxígeno, como que luego estoy vivo. Entonces como eso hago, Es es como un raro, reseteo, un un reo. reseteo. Al final tú Ujú. no reconoces algo real y es No. como que lo viviste. Ujú. Entonces hago eso pocas veces, pero ese es buenísimo. Claro, claro, no, no, sí, Sí, genial. No, y entiendo esa parte porque yo cuando estaba en la universidad, más o menos en los 19 años, me dijeron que tenía cáncer. Me sacaron una bolita, mandaron los estudios y nos llamó el doctor. Ya cuando te llama el doctor para darte los resultados es que algo grave está. claro. Entonces nos llamó, fuimos con mi mamá, nos dijo este tema, mi mamá se puso a llorar y yo estaba tranquilo. El doctor me dice, creo que todavía no entiendes el shock, pero cuando lo entiendas, Aquí estoy. todo va a salir bien, hay que gestionar este tema. Y yo le digo, lo que me estás diciendo es que tal vez yo ya tengo fecha. Claro, Todos sabemos cuando nacemos que vamos a morir. claro, Entonces, exacto. no hay nada grave en eso. Me quedaba viendo rarazo. Como que debería estar llorando. Lamentablemente, hablar de la muerte Está, es un tabú. sí, Y en realidad es lo más natural. Es claro. lo único que sabemos certero cuando nacemos es que vamos a De morir. hecho, en civilizaciones antiguas tenían a los cementerios, como cementerios en general, en el centro de la ciudad. Los tenían ahí y poco a poco los fueron alejando, como que la muerte fuera algo alejado. También hay carrera de tener una longevidad extrema. Claro, como ser Ujú, siempre joven, como claro. envejecer es malo. No, y tal, en realidad es diferente. Hablando de lo mismo, me encanta, hay culturas que festejan cuando te mueres. Es una Claro, fiesta. es una fiesta. Me parece más lógico así. Pero vamos a la 16. A la pregunta 16 para que se vaya cortando el tiempo. Si la vida es una pelea, ¿qué problema de la vida real has logrado resolver usando un movimiento o una estrategia del boxeo? Absolutamente todo. Todo lo que hago es pensado. Si estoy mal económicamente, siento como estoy contra las cuerdas, respirar, buscar la salida, buscar estrategia ante cuál paso. En boxeo, cuando no conoces a tu oponente o algo, siempre hay que estudiarlo, no te el botas, le tanteas un poquito, te mueves. Entonces igual, siempre que voy a hacer algo, hay que tantear primero, quito el mercado, no lanzarse porque luego no quedo. Claro. Entonces, todo, literalmente todo, basado en Human Chess. ¿Qué te enseñó la disciplina de la transfusión de plasma semanal sobre el concepto de constancia que la disciplina del gimnasio no pudo? No sé, realmente, porque ya llegué con eso desde chiquito, como que ya creo que sí, justamente la disciplina viene de ahí, porque tengo que tomar antibiótico todos los días, tengo que estar siempre súper consciente y disciplinado en mi salud. Me llevó la disciplina al gimnasio, nunca tuve que el entrenador o mis papás estarme diciendo, mira, tienes que entrenar, o mira, tienes que levantarte, O o, sea, claro, pero creo que viene de eso, ahora pensándolo así. ¿es posible alcanzar la paz y el control mental sin haber aceptado primero el riesgo de recibir dolor y ser golpeado? No creo, tienes que hacer la paz con las dos cosas. ¿Crees que la fortaleza mental se construye más en la victoria o en la derrota o en tu caso por el riesgo físico? Creo que en las dos, la verdad, y justo me preguntaban una vez que si me costó el tema de los haters en el YouTube. Y dije como que no, yo me preparé un año, lo que no me preparé fue para lo bueno. Eso me costó porque esto, crack, bla, y estas cosas te ponían un montón de ansiedad o presión. O sea, saqué un video normal, pero ya te ponían esa presión, eso no estaba preparado. Entonces, y la victoria también puede ser una lección enorme porque te infla el ego, Claro. te sientes superior o sientes que ya no tienes que entrenar más. Entonces puede ser. Y la derrota es lo mismo, también es como que en cambio te muestra, es como, la derrota es más fácil verla como lección que la victoria, sinceramente. La Ujú. victoria te oculta un poquito más. En la derrota es como que es cliché y todo, hay Claro, y no, frases no tenga ese sentido. motivacionales. Ajá. Y justamente publiqué un post, lo que decías, y les leo. El mayor autosabotaje no es fallar, es tener demasiado éxito temprano.
Total, eso de ahí te fijas los Porque ahí te cambias. artistas No, y se te sube el y ahí te problema. das cuenta que es como flecha. Subes No tienes las bases sólidas. y ya ¿Ya? está. Si el Human Cheese Boxing fuera un legado filosófico, ¿cuál es la única regla que pide a las próximas generaciones? La única Control. control. ¿Puedes sacar las manos? Si Uf. quieres, puedes indicar que están rojitas y duele. Ya. Duele la punta de los dedos, sí. Sí. ¿Todo el cuerpo? Normalmente te hacía mover porque tienes que moverte. Claro, sí le está moviendo igual Entonces, para siempre sentir. eso, mientras te mueves, se siente más. Claro, cabeza. La cabeza es lo que más duele. Claro. Y los dedos y las puntas de los dedos de Lo los que pies y de siento las ahorita manos. son los dedos, dolor de dedos. Ahí duele porque es lo más finito. Claro. Y la cabeza también. Me preguntaban, si ya tanto tiempo moviéndote en el agua, nadando, en algún rato y sientes que tu cuerpo es caliente y no pasa. Nunca te escansas Es frío. frío, dolor. Llega un momento en cualquier deporte, un punto de no avanzas, que no quieres seguir, pero Pasas a de todos eso. nos pasa que cuando pasas, hay otra meseta más, Sí, hasta que llegues a otro punto. claro. Eso pasa con cualquier deporte. Obviamente esto se entrena como todo deporte. ¿Cómo funciona? ¿Entrenas Yo cómo? entreno en piscina varios metros, dependiendo del entrenamiento. Estoy entrenando 9, 10 kilómetros, por lo que voy a hacer Titicaca. Y de ahí suelo ir una vez a la semana o cada 15 días, suelo ir a entrenar en aguas abiertas. Este domingo hicimos un entrenamiento de casi 5 horas en la laguna de Papayacta. Entonces, En el oeste. Papayacta, para los que nos escuchan que no son de Ecuador, es una laguna a 3.300 metros de altura. La temperatura del agua normalmente está en 12 grados. Esta vez llegó casi a 15 grados. Hice 5 vueltas. ¿Qué sería cuánto? Como... Kilómetros más o menos. Algunos nadadores, alumnos míos, nadadores amigos, me acompañaron a esto. Ellos hicieron, nadadores hacían una vuelta, salían, entraban otros, depende. Lo que me encanta de nadar solo, porque normalmente las aguas abiertas que hago son de solitario, comienzas a pensar y a resolver los problemas de tanto tiempo que tienes para pensar. Por ejemplo, yo estimo que en Titicaca estaré nadando unas 8 horas. Tienes mucho tiempo para pensar. Y me he acostumbrado a eso, me acostumbro mucho a entrenar. Y no hay música, solo en nada, piscina no puedes también, usar nada, solo con terno de baño. Eso es la gracia del tema. Y 8 horas. yo estimo que estaré nadando 8 horas. Hice 22 kilómetros en Lima. El lago es como el lago San Pablo, pero es a nivel del mar. El bote que va con tu abasto y te va dando de comer y ¿Y qué de es lo mejor hidratar. como consejo para decirle? Para Con geles. hidratarte y para comer depende. Por ejemplo, esta vez estuve probando una cosa que no había probado, me encantó, los dátiles. Sí. Proteína un poquito dulce, pues, estuvo genial. Pero es encontrar qué te gusta a ti. ¿Y no es geles más rápido? Comencé a ser intermitente Ajá. para huir de los geles. Ya, El gel te da un boost rápido, claro. Pues, pero te da un pico de insulina. mm, Como hablábamos del tema de salud, yo una de las razones de volver a hacer ejercicio, dejé de hacer muchos años de ejercicio, estaba con más de 200 libras. Cuando volví a hacer ejercicio era huir de la diabetes, porque mi ya, familia materna son diabéticos. mm, Entonces, imagínate huir de las diabetes y comenzar a entrenar con geles todo el tiempo, hacer Claro, no, picos era claro, picos. una locura. claro, Y ahí encontré que el ayuno intermitente te permitía generar lo mismo con tu propia grasa. claro. No necesitas eso. ¿Y cuánto tiempo ayunas? 16 horas. Y depende. Cuando estoy con entrenamientos altos es un poco menos. Yo no puedo Es entrenar. muy jal. Pero ahí lo podemos trabajar, lo podemos gestionar y seguir trabajando en ese sentido. Eso es lo que hago y seguiremos al Sí, 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 respecto bueno. intercambiando. Por favor, con los que nos siguen, que todavía no te siguen a ti, ¿dónde te pueden encontrar? TikTok, Instagram o tú, Facebook, Viteri Boxing. Viteri Boxing, B corta. Les invitamos a seguir a Diego en sus redes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.